Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto programa especial sobre la primera vuelta al mundo y en el que hemos querido estar en otro de los lugares más emblemáticos e históricos de nuestra ciudad, esta parroquia de la O. Desde aquí vamos a descubrir distintos temas, desde una parroquia con muchos años de historia y según nos cuenta Fernando Cruz Isidoro, parece que responde o que la costeó en este caso Isabel de la Cerda entre los años 1357-1369. Si bien todo apunta a que tiene un estilo gótico mudéjar sevillano, por lo que parece que responde más a mediados del siglo XV, entre 1432 y 1438, ya por el primer duque Don Juan. Ese primer duque Don Juan que parece que mandaba construir también esta parroquia de la O, que sin lugar a duda es uno de los emblemas de nuestra localidad. Desde aquí vamos a partir. Hoy ponemos rumbo a las Molucas desde esta parroquia de la O y lo hacemos para descubrir muchísimos temas. Sin lugar a dudas, la nao Victoria es una de las grandes protagonistas de esta aventura. Pero, ¿cómo era la nao antes de este viaje? Antes de embarcarse estos valientes para dar la primera vuelta al mundo. Se lo contamos. La Victoria, la épica y renqueante circunnave que completó la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522, era un barco prototipo de su época. Una nao de unos 27 metros de eslora, fabricada por carpinteros de Ribera a base de pino y roble. Del lugar de su construcción se sabe, por idea generalizada, aunque no conclusa, que fue en los astilleros vascos de Zarauz, un pueblo costero dedicado tradicionalmente a la caza de ballenas, ubicado a unos escasos 3 kilómetros de Guetaria, pueblo natal de Juan Sebastián Elcano. Sea donde fuere que se construyere, aquella nave de maderas nobles, fabricada artesanalmente por carpinteros y calafates, acabó cruzando de este a oeste los 3 grandes océanos del planeta. En un principio la nave estuvo capitaneada por Luis de Mendoza, que era también el tesorero de la Armada. Tras el motín de San Julián, Luis de Mendoza fue condenado a muerte, a puñaladas, acusado de traición, según se cuenta en la carta que la Casa de Contratación mandó al rey una vez que la nao San Antonio llegó de regreso a Sevilla. Después del motín, la Victoria fue comandada por el contramaestre Miguel de Rodas y no por el maestre Antonio Salomón, ya que éste había sido condenado a muerte en las costas de Brasil por sodomítico. Se convirtió así en la primera víctima de la expedición. Muy posteriormente, tras de los sucesos de Mactán, Cebú y Tidore, Juan Sebastián Elcano, en un inicio maestre de la nao Concepción, pasaba a convertirse en capitán mayor de la Armada y por ende en capitán de la Victoria, a la postre, la única nave superviviente de la expedición. Según un documento conservado en la Casa de Contratación de Sevilla, que hace una relación de la tripulación y el sueldo de cada marino, la Victoria debió contar con unos 44 hombres. Un capitán, un maestre,
un contramaestre, un piloto, un escribano, un despensero, un carpintero, un calafate, 3 lombarderos, 10 marineros, 11 grumetes y un paje, además de otras personas embarcadas como sobresalientes, un total de 11, tales como herreros, toneleros o criados del capitán. La nao tomó el nombre de Victoria una vez que Fernando de Magallanes se encomendara a la protección de Santa María de la Victoria, virgen titular de la iglesia del mismo nombre, que estuvo localizada en Triana. La advocación de esta virgen fue muy frecuente entre los miembros de la Orden Regular de Mínimos de San Francisco de Paula, una vez que tras la toma de la ciudad de Málaga por los reyes católicos, estos concedieron a la Orden de Mínimos favores de establecimiento de sus conventos bajo la advocación de la Victoria. La orden se extiende por Andalucía y en 1516 se asientan en Sevilla. En Sanlúcar, el convento de la Victoria, data de 1610. La imagen de la Victoria, a la cual se encomendó Magallanes, aún existe. Actualmente puede ser visitada en la iglesia de Santa Ana de Sevilla, lugar al que se trasladó tras la desaparición de la iglesia Santa María de la Victoria en 1846. La imagen presenta a una virgen sedente con el niño en su regazo. Casualmente, el 8 de septiembre de 1522, retornaba la expedición a Sevilla tras ser remolcada la nave desde Sanlúcar y, curiosamente, el día 8 de septiembre es la onomástica de la Virgen de la Victoria. Ya sí hemos descubierto precisamente cómo era esa nao Victoria antes de partir hasta este viaje. ¿Cómo era la nao Victoria? Una de las principales protagonistas de la primera vuelta al mundo. Pero, ¿quién financió la flota? ¿Cómo se financió? Vamos a descubrirlo hoy a través de la Fundación Puerta de América, que nos habla desde este asunto. Hola, saludo a todos los espectadores. Hoy vamos a hablar de un aspecto quizá no muy conocido de todo lo que supuso la carrera de Indias, que es la financiación de todas estas empresas. En el caso español tenía una particularidad, que la mayoría de las expediciones, poblamientos y conquistas se hacían en colaboración público-privada. La corona aportaba parte del coste y había inversores, llamémoslos así, privados, que ponían el resto del dinero y que obtenían encomiendas, territorios o cargos públicos como compensación de ese esfuerzo económico que hacían. Entre los quebraderos de cabeza principales que tenía el joven rey Carlos V, en el momento en que llega a España, no llegaba a los 18 años, estaba el desequilibrio que había entre la expansión fabulosa que tenía el Imperio Español en ese momento y la escasez de recursos que iban ingresando en las arcas públicas. No podía contar con la nobleza ni con la Iglesia, que sí que tenían auténticas fortunas, pero que no veían en el tráfico mercantil o en las empresas de conquista un objetivo que les llenase, que les interesara siquiera. Entonces tuvo que recurrir a comerciantes y banqueros privados. Los principales banqueros de la época se encontraban en Flandes y en Alemania y se habían mudado a Portugal una vez que Portugal establece la ruta de la especiería dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Pero Portugal tenía una particularidad, que toda la empresa de la especiería permanecía en las arcas reales. El rey, la corona de Portugal, mantenía ese monopolio como propio de la corona, no del país. Entonces eso le dejaba muy poco margen de trabajo a todos estos comerciantes y banqueros, que terminaron, igual que Colón, igual que Magallanes, viniendo a España para establecer negocios, establecer un negocio que era la financiación de la expansión territorial de la corona española. De entre todos estos comerciantes, además este precisamente tenía también su casa comercial en Portugal, figura Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro era un comerciante portugués que era además agente de los banqueros Pflüger y Balzer de Alemania y que llegó a muy buenos acuerdos, llegó incluso a tener una amistad personal con el emperador Carlos y financió muchas de las expediciones que partían de nuestras orillas, tanto a la costa de América como la expedición de la primera vuelta al mundo.
De hecho, la expedición de la primera vuelta al mundo tuvo un coste que se calcula, según diferentes estudios, sobre los 8.750.000 maravedíes, y el 25% de ese importe, de ese coste, lo sufragó el propio Cristóbal de Haro. Hay una cifra importante que rondaba los 5 millones de maravedíes que lo puso la corona española, lo puso el rey, y una cosa residual que no llegó al medio millón de maravedíes que puso la Casa de Contratación de Sevilla. Estas cifras son auténticos disparates, son una auténtica fortuna para la época, pero da una imagen bastante fiel del valor que tenían las especias, de la ruta comercial tan importante que suponía el establecer una ruta con la especiería, si tenemos en cuenta que solamente el clavo que trajo de vuelta la nao Victoria, una sola de las 5 que partieron, supuso en el mercado un importe superior al coste de toda la expedición. El conocimiento que tenía Cristóbal de Haro, tanto de la navegación atlántica como de todo el mercado de la especiería en el Índico, en la India, fue lo que terminó de decidirle a apoyar esa empresa y de financiarle a la corona su puesta a punto. Cristóbal de Haro, además de, como hemos dicho, financiero y comerciante, tenía una red de agentes en toda la costa malabar que actuaban como espías o como agentes de información, no solo a la hora de adquirir las especias, sino de tener una imagen muy real de por dónde se movían aquellos mercados. Un detalle curioso de todo esto de la financiación de las empresas, de conquista y de exploración del mundo, es que unos años antes de que zarpara la flota de Magallanes de Sanlúcar, la corona, en tiempos de los Reyes Católicos, empieza a apostar por la construcción naval. Se da cuenta de que España podía seguir los pasos de Portugal y convertirse en la potencia naval de la época. Y comienza a subvencionar la construcción de embarcaciones. Exactamente igual que con las exploraciones y con las conquistas, la corona no fabrica barcos, no compra barcos, fomenta que los astilleros construyan barcos, y una de las formas de fomentar esa construcción naval es establecerle un cupo según las toneladas de cada embarcación por los años en que esa embarcación estuviera en servicio. Y gracias a la Fundación Portada de América hemos conocido más a fondo esa financiación de la flota y nos vamos a marchar hasta otro punto de nuestra localidad, desde aquí, desde esta parroquia de la Hoz, y además acompañado de grandes imágenes que enriquecen sin lugar a dudas este patrimonio histórico-artístico de nuestra localidad y de Andalucía. Nos marchamos aquí al ladito hasta el Palacio Ducal de Medina Sidonia, otro de los grandes emblemas de nuestra localidad, para hablar con la Fundación Casa Medina Sidonia de cómo se piensa el mundo tras esta circunnavegación. Lo escuchamos. Stefan Zweig no duda en calificar la primera vuelta al mundo como la historia, la aventura más extraordinaria habida de este tiempo inmemorial. Evidentemente, solo quizás la podemos comparar con la llegada del hombre a la luna. Lo que aquellos hombres hicieron fue realmente una odisea que incluso la podemos trasladar a la mitología griega con los viajes de Odiseo y Ulises. Cuando Pigafetta llega a Cabo Verde y sus marineros bajan a comprar víveres a tierra, se dan cuenta que el tiempo que ellos han ido anotando en su dietario ha cambiado. O sea, ellos creían que estaban en un miércoles, cuando en realidad, cuando bajaron a tierra, era un jueves. Ahí, sorprendentemente, se dieron cuenta que la tierra giraba sobre el mismo eje.
algo que ya Heráclito del Ponto aventuró como una hipótesis 400 años antes de Cristo, pero que ni Ptolomeo ni Aristóteles supieron realmente prever. Eso les dio una nueva concepción del tiempo. Se dieron cuenta que el tiempo en un hemisferio y en otro es distinto. Esa misma concepción va a traer un cambio en la mentalidad del ser humano, del hombre. El hombre ya al descubrir nuevos mundos, nuevos paisajes, otras religiones, se dará cuenta que no está solo, que hay un mundo de otras sensibilidades, de otras religiones. Algo que muy pronto se dará cuenta en la escuela de Salamanca con el padre Victoria, Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, que desde el justnaturalismo intentan dar respuestas a nuevos problemas derivados sobre todo de la nueva economía comercial, de una mentalidad neomercantilista y de unas nuevas formas de entender la dimensión del mundo, tanto desde el punto de vista económico, jurídico, como moral. En su tratado Reelecciones de los Indios y Derecho de Guerra, el padre Victoria no dudará en afirmar que no existe solo una unicidad de religiones, sino que existen varias. Y eso fue algo muy importante y permitió un avance en la esfera del conocimiento, de la filosofía. Francis Bacon no duda en afirmar que tras esos nuevos descubrimientos, esos nuevos saberes, la filosofía invariablemente también debe cambiar. Ya no sirven los parámetros ni de Aristóteles ni de Platón. Ahora hay que leer a Descartes, a Montesquieu, con nuevas propuestas para la vida en comunidad del hombre. Esa gesta ibérica, como la llama el historiador Tony B, que no duda en afirmar que tanto los portugueses como los españoles en las Indias occidentales y los portugueses en las orientales lograron la unificación del cosmos, la unificación al mismo tiempo de una forma de concebir el mundo. Y eso creo que es algo muy importante. Evidentemente, eso se trasladará a la sociedad con posterioridad. En ese mismo momento todavía están en pañales, pero con el tiempo veremos, sobre todo con la filosofía de Descartes y de Newton, cómo el hombre empieza a cambiar en su mentalidad. Se traen nuevos productos, nuevas comidas se establecerán. Los portulanos medievales ya no sirven, se tienen que constituir nuevas formas de delimitar el mundo en base a las longitudes y a las latitudes. Vuelvo a decir, este nuevo descubrir nos dará una nueva también visión de todo lo que hemos sido y de lo que seremos. La literatura cambia, ya la literatura medieval como Amadís de Gaula queda atrás. Ahora la gente quiere saber lo que ocurre más allá de ese hemisferio y quiere saber cómo viven otras civilizaciones, cómo se constituyen otras religiones. El hombre se dieron cuenta con esa vuelta al mundo de que el cielo que describe Aristóteles ya no es el cielo único, sino que existen dos cielos al bajar el hemisferio equinoccial y que se dieron también cuenta de que yendo hacia el este su sombra se proyectaba en el sur y a mano derecha. Eso fue también un avance en la cosmovisión, en la planimetría, en la religión. Todos esos cambios han producido lo que hoy también ya hemos llamado la globalización.
como muy bien dice Salvador de Madariaga, esa expedición la hacen alemanes, la hacen franceses, la hacen españoles, la hacen un conjunto de pueblos, y eso es lo que nosotros hemos llegado a llamar globalización. Esa primera vuelta al mundo ya es una cosmovisión de un mundo completo. Fray Bartolomé de las Casas lo supo también designar muy bien. El linaje de un hombre es único, es solo uno, ya no hay multitud de linajes, solo hay uno. Y hemos descubierto precisamente de la mano de la Fundación Casa Medina Sidonia esa nueva concepción del mundo tras la circunnavegación, pensar el mundo como uno, pensar en esta globalización. Gracias a la Fundación Casa Medina Sidonia por estar con nosotros y continuamos. ¿Recuerdan que la pasada semana hablábamos con Fernando Cruz Isidoro sobre esa arquitectura militar de Sanlúcar? Bueno, pues hoy queremos preguntarle, queremos saber más. ¿Desde cuándo te has interesado y cómo te has interesado por ese tema, por esa arquitectura militar, Fernando? Aurora, en cuanto a la pregunta que me haces del por qué me interesa esta arquitectura militar, pues te contesto que realmente mi interés se remonta a un congreso militar que se produjo en el año 2009, el 9º Congreso de Historia Militar, en el cual me pidieron una ponencia y me planteé pues, llevar a cabo un estudio consensuado del baluarte de San Salvador en Bonanza. Yo había encontrado la documentación original en el Archivo General de la Casa Fundación de Medina Sidonia y pude estudiar la traza del arquitecto militar Giuseppe Gómez de Mendoza, su sistema de Vauban, todo el proceso constructivo, cómo se extrajo la cantería de la zona que existe en esa ribera entre Sanlúcar y Chipiona, y ese es un poco el origen de mi interés por la arquitectura militar, que luego pues, se ha ido sumando otro estudio que hice sobre el mecenazgo y la arquitectura militar llevada a cabo por los Pérez de Guzmán, que salió en la revista Laboratorio de Arte, y finalmente un capítulo que tengo escrito para un futuro libro de la Fundación Puerta de América, que tiene pues, casi un centenar de páginas, donde recojo pues, toda esta evolución de la arquitectura militar de la ciudad de Sevilla, desde la época medieval pues, hasta la época moderna y sobre todo en función de la defensa de la flota de India. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando Cruz Isidoro por estar con nosotros, por una semana más poder acompañarnos y traernos también esa arquitectura militar y sin lugar a dudas pues conocer esa ponencia que tuvo lugar en ese congreso militar y en el que hablaba sobre otro de los emblemas de nuestra localidad como es el baluarte de San Salvador. Vamos a continuar desde este rincón histórico de Sanlúcar, desde esta parroquia de la O que estamos recorriendo en este especial Sanlúcar y la primera vuelta al mundo, y lo vamos a hacer marchándonos hasta el Círculo de Artesanos. Hoy hablamos de esa cronología de la primera vuelta al mundo y lo vamos a hacer de forma muy especial. Además, ¿conocen cuál es el juego al maluco? Se lo descubrimos. Bueno, pues continuamos hoy explicándoos un documento inédito, porque lo hemos elaborado aquí en el Círculo, que es la cronografía de la primera vuelta al mundo. ¿Y qué se refleja en este documento? Se refleja, como dice su nombre, cronológicamente, todos los hechos importantes que ocurren durante el viaje de Magallanes y Elcano. Con lo cual, con una visita que se haga a esta exposición, vemos y nos hacemos idea de cómo ocurrió todas las cosas de este viaje. La cronografía, como es lógico, empieza presentando a los protagonistas, que es Juan Sebastián Elcano y Fernando Magallanes. Tiene una breve biografía de los dos y continúa con los preparativos de la expedición. El 20 de octubre de 1517, Magallanes llega a Sevilla, allí se casa con Beatriz Barbosa y
Empezando ya el año siguiente, 1518, empieza la audiencia con el rey en Valladolid y se firman las capitulaciones. Entonces empiezan los preparativos de la flota. Por orden del rey se compran 5 barcos que se preparan en el puerto de Sevilla. Elcano se entera de esta expedición y se incorpora a ella. Ocurren ciertas cosas en Sevilla donde Magallanes no está muy contento y le escribe incluso al rey contándole las penurias que está pasando. Pero de momento las cosas se solucionan y se sigue trabajando en los barcos y se termina de preparar en Sevilla. Entonces ya el 10 de agosto vienen saliendo las naves para Sanlúcar en distintos días, según parece, y aquí se llevan 40 días terminando de montar todas las cosas que le quedaban de víveres y de materiales para salir. El 20 de septiembre es un hecho muy importante, la salida de Sanlúcar, que por fin ya Magallanes decide poner rumbo al destino que él pensaba. Se llega a Tenerife, a Río de Janeiro después de 3 meses, al Río de la Plata, y se refleja aquí todo el recorrido por el Atlántico. En el siguiente cuadro vemos ya que llegan a descubrir el estrecho. Se encuentran con los Patagones, allí pasan el invierno y se descubre el paso hacia lo que entonces se llamaba el Mar del Sur, que luego le pusieron el Pacífico. A ese estrecho luego se conoce como el Estrecho de Magallanes. Ahí ocurre un hecho también muy importante, que es que deserta la nao San Antonio. Una de las naves están cabreados con Magallanes y se vuelve para España. Ya el 28 de noviembre de 1520 llegan a la parte chilena y salen al Pacífico. Se encuentran con el Mar del Sur. Entonces empieza la historia ahora en el Pacífico. Una tranquila pero trágica travesía, porque Magallanes se pensaba que la distancia a las Malucas era muy cortita, que iban a llegar enseguida, y se encontró con que el Pacífico pues enorme, ¿no? Y entonces pues le faltaron alimentos, además de que la nao San Antonio se trajo para España una gran parte de ellos, y se encontraron que no tenían para comer. Entonces empezaron las enfermedades y hubo pues muchas muertes en esa travesía del Pacífico. Ya por fin llegan a las Islas Marianas, a la isla de los ladrones, donde los nativos llegaban y les robaban todo lo que encontraban, porque les llamaba mucho la atención todas las cosas que llevaban, ¿no? Se descubren las Filipinas, allí se celebra la primera misa en Filipinas, y empiezan a relacionarse con los reyes de Cebú y de todas las islas que había por allí. Pero hay uno que decide no someterse a Magallanes, que fue Lapu-Lapu, y entonces se rebelan contra él. Magallanes quiere ir a ganarse a este rey, y lo que hacen es que vienen muchísimos indios. Magallanes infravalora la fuerza de los indios y llega a morir en el intento. Allí mueren unos pocos de hombres y los demás pues tienen que salir huyendo y volverse a los barcos.
El 6 de mayo de 1521 por fin llega la nao San Antonio, que se había vuelto desde el estrecho, llega a España, llega a Sevilla y allí lo detienen a los mandos que venían en la San Antonio. Primero le cuentan una historia y demás, pero luego los detienen porque no se creen la historia que vienen contando, de que venían mandados por Magallanes para comunicar que ya habían descubierto el estrecho. En fin, sigue ocurriendo cosas, se quema una nave porque no tenían ya personal para poder, después de tantas muertes en el Pacífico, no tenían personal para poder manejar las 3 naves que quedaban. Entonces, una de ellas la queman, el personal los pasan a las otras naves y siguen camino a las Molucas, sufriendo tempestades y demás, hasta que ya en noviembre, a finales de 1521, llegan y consiguen llegar a Tidore, que son ya las islas del Maluco. Allí se bajan, conocen el árbol del clavo y compran todo eso, que lo cambiaban por espejitos, por peines, por cosas de lata que parecían espejos, y a ellos les llamaba mucho la atención y hacen negocios y llenan los barcos de la Trinidad y la Victoria, que son los dos barcos que quedan, los llenan de clavos y otras especies. Entonces, ¿qué pasa? Que deciden entonces, cuando ya lo tienen los barcos cargados, deciden volverse para España, claro. Cuando van a salir se encuentra que la Trinidad, que era el barco mayor, se encuentran que tiene una vía de agua y no pueden volverse los dos juntos, porque además temen que los portugueses pues lleguen por allí y los detengan, ¿no? Porque estaban en zonas portuguesas. Deciden por fin, el Cano se hace cargo de la Victoria y él decide volverse para España en solitario. Sufren unas tempestades, pasan por las islas de San Pablo, que son de Francia, intentan el regreso de la nao Trinidad, que coge por otro sitio, porque deciden volver por el mismo Pacífico por donde habían llegado. El 6 de mayo ya por fin doblan el Cabo de Buena Esperanza y llegan a Cabo Verde. En Cabo Verde intentan coger víveres, pero los portugueses se dan cuenta y los retienen a los hombres que habían bajado a por los víveres. Entonces se quedan 13 hombres, se quedan allí. Cuando ve el Cano que los van a detener, pues eleva las velas, se vienen para España y por fin ya el 4 de septiembre avistan el Cabo de San Vicente y el día 6 llegan a Sanlúcar de Barrameda, pues triunfales, 18 hombres nada más, 17 y el Cano escribe desde la misma nave, escribe una carta al rey diciéndole que bueno, que han vuelto y que han dado toda la redondea de la tierra. Esta es la historia que se recoge aquí en estos 3 paneles, con una parte muy importante, que en la parte baja, aunque una letrita pequeñita, porque son muchos, pues hemos recogido también los nombres y los datos principales de todos los marineros que fueron con Magallanes y el Cano. Ahí se cuenta la historia de cada uno y el porqué, o sea, más que el porqué, el destino que sufrieron cada uno en el transcurso del viaje. Es muy curioso verlo porque además es un dato que está muy poco estudiado y aquí pues le hacemos este homenaje a todas las personas que se atrevieron a coger 5 barquichuelos y llegar a donde llegaron, ¿no? Y dar la vuelta al mundo.
casi todas las cosas que está recogida aquí las hemos recogido también en un juego de mesa que hemos denominado al maluco, con las reglas más o menos de la OCA. Hemos recogido todos los acontecimientos y las fechas que están puestas ahí en la cronología y se juega pues como si fuera la OCA. Cuando se cae aquí pues se dice de nao a nao y tiro porque me ha tocado, y luego pues las fechas que hay, digamos, que son buenas para la expedición, pues tiene sus ventajas en el juego, como es que adelanta 3 casillas o tira otra vez o demás, o cuando es un acontecimiento triste pues se pierde un turno o tiene que permanecer 3 veces ahí quieto sin moverse, incluso se vuelve a la salida, como hace la San Antonio, y bueno, lo tenemos aquí. Es una forma de ir jugando con todos los datos de la expedición y aprendérsela, porque es un dato muy interesante todo lo que ocurre en este viaje. Aquí lo tenéis en el círculo para cuando queráis daros una vuelta, subir a la primera planta sin problemas de ninguna clase y lo veis aquí en directo, que es una cosa muy bonita, muy espectacular y muy interesante de aprendérsela. Bueno, pues ya lo han visto, muchas gracias, y ya ven, todos invitados a disfrutar de esa cronología que se encuentra ubicada en el Círculo de Artesanos y, por supuesto, a jugar con ese juego al maluco para pequeños y mayores, no se olviden. Vamos a poner el toque musical también a este quinto programa, Sanlúcar y la primera vuelta al mundo, con esa ópera Magallanes que hemos disfrutado en el Castillo de Santiago, otro de los emblemas de nuestra ciudad. Desde aquí, desde el punto casi más alto de nuestra parroquia, con el río Guadalquivir y Doñana al fondo como principales testigos de este programa y, por supuesto, de esa primera vuelta al mundo.
infeliz de mí. La suerte cambióme en llegando del África herido. La ira de un rey destruyóme. Mas mísero de él y su casta, afortunado hoy, pronto vencido con lo que más duele, la venganza. Lo que altivo despreciara, a otro rey vengo a ofrecer. Algo más valioso que el oro es lo que cuido, con esmero lo que guardo tan celoso, sin ahorrar sacrificio, mi secreto. Don Diego, querido amigo, por ser vos quien sois, os lo digo. Allende el océano al poniente, un paso cruza al otro mar, que aún nadie conoce, ni barco, ni gente, el paso que Colón buscó. Y Solís, y Caboto, y los Pinzón. Solo yo sé dónde está. Juro por Dios, es verdad. Desde ese castillo de Santiago, donde hemos disfrutado algo más de esa ópera Magallanes, y pasando por estas inigualables vistas que nos deja esta parroquia de la O, nos marchamos hasta el Ateneo de Sanlúcar, precisamente para hablar de la tonelería sanluqueña durante la primera vuelta al mundo. ¿Quién nos habla? Carmen Borrego. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que traemos hoy a comentario y a que ustedes escuchen y, bueno, de alguna manera aprendan, oigan, es la tonelería sanluqueña en la primera vuelta al mundo. En esta aproximación, porque en muy poco tiempo tampoco podemos dar el tema completo, pero en esta aproximación lo que queremos nosotros es estudiar dos cuestiones fundamentales en las que Sanlúcar está presente. Una sería el estudio de lo que fue el conocimiento y el nacimiento de la tonelería en sí, y luego la influencia de esa tonelería en la primera vuelta al mundo. Ambas, ya vuelvo a repetir, en cuestiones en donde Sanlúcar tuvo muchísimo que ver. En cuanto al origen, bueno, el origen propiamente dicho de la chura es complicado, porque está en el ocaso de los tiempos, te dicen unos que ha sido el pueblo de Piamonte, otros que han sido grecorromanas, otros que han sido los bárbaros, con la cerveza, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, vuelvo a repetir, la chura. La chura de la tonelería en toda esta zona tiene que ver con la carpintería de Ribera. Huelva, con el Tinto y el Odiel, Sevilla con el Guadalquivir, Sanlúcar con el propio Guadalquivir, incluso Jerez con el Guadalete, tienen una influencia total. Porque el casco, y esto no está dicho por mí, está dicho ya por bibliografía inglesa, el casco de esta pequeña navegación, de estos pequeños navíos, está conformado por lo que ellos llamaban maderas empegadas una encima de otras, curvadas,
con muchísimo cuidado para que no hubiera ningún tipo de salidero y el barco pudiera seguir funcionando. Para esto, bueno, pues se consideraba, cuando había algún tipo de problema, entre las dos maderas se ponía brea y estopa y se metía con un hierro que se llama galafate. Costumbre que sigue exactamente igual actualmente en cualquier tipo de bodega. Lo que pasa es que en vez de brea, bueno, pues se pone barro, pero el galafate existe, la estopa existe y la forma de trabajar existe. Sin embargo, este tipo de carpintería de ribera va a pasar a la tonelería por un proceso intermedio. Y aquí sí que se ve bien Sanlúcar y se ve bien también Huelva, y es por los barriles pequeños de salazón. En Huelva, por ejemplo, bueno, pues había pequeños barriles con esta técnica en donde se enviaba al extranjero, en este caso, bueno, sardinas en salazón. De hecho, los pinzones eran bastante ricos porque exportaban este tipo de salazones. Aquí, en Sanlúcar, teníamos la exportación del atún, de las almadrabas de atún de Conil del duque de Medina. De hecho, si nosotros vemos en las pinturas de Osnegel en el siglo XVI, que es un alemán, flamenco, que se dedica a explicar todo lo que está viendo en España, concretamente también en Andalucía, y a pintar lo que ve, se ve esos pequeños toneles llenos de atún y que están preparados para la exportación o para el consumo interno. De hecho, no es nada extraño. Yo no sé si ustedes se acordarán, a principios de este siglo, que estaban las famosas sardinas de casco, en donde se veía un pequeño casco de bota y los arenques, que entonces llamaban arenques, en ese tipo de envase. Bien, cuando ya esto se consiguió, bueno, ya empezó la tonelería empezó a hacerse cada vez más grande, pipas, toneles, barriles, etcétera, etcétera. Y fue, se puede decir, el envase, entre comillas, o la vasija más querida en la época moderna. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los sacos con la humedad podían pudrirse y se rompía todo el contenido. La cerámica también se rompía, pero en cambio la madera era mucho más difícil. Y de hecho, bueno, se empezó a envasar en esta vasija cantidad de abastecimiento. De hecho, en la primera vuelta al mundo, bueno, pues había quesos, había granos, había salazones, no solo vino y agua, había, ya digo, incluso en un momento determinado grano y aceite, aunque el aceite iba en vasijas de cerámica, pero hubo un momento en que se metió también hubo botas con el aceite metido dentro. De todas maneras, la tonelería en la primera vuelta al mundo fue una tonelería que era había toneleros, y ahora hablaremos de ello, en cada nave, pero estos toneleros no iban tanto a construir como a reparar. Pero la importancia de la tonelería era tal que los hierros de unión entre los toneles los nexos de unión entre los toneles eran hierros. Los hierros no se utilizaban casi nunca porque eran muy caros, se utilizaban para, bueno, la cuestión de espuelas, para la cuestión de armamento, pero en este caso sí se utilizaron hierros para sujetar bien la vasija. De todas maneras, también hubo, ya para reparar en caso necesario, bueno, había cañas, Sanlúcar es muy dada a la caña, había cañas que se llamaban Adelfa era en Jerez, aquí en Sanlúcar se daba otro tipo de nombre a estas cañas que se utilizaban para cerrar. Eran estos herreros, herreros no, eran los que hacían los propios toneleros, que también eran herreros por el hierro. Eran muy amigos de los racioneros, del que repartía las raciones, concretamente en la carrera de India. Sin ellos el racionero no tenía nada que ver porque podía desaparecer lo que oíse por las botas, los abastecimientos, y fueron realmente importantes. En la expedición constan 4, que lo voy a decir por respeto, 4 toneleros importantes, 3 de Sevilla y 1 de Sanlúcar. Los de Sevilla era Francisco Martín, todos eran del barrio en Sevilla de la Carretería. Francisco Martín prestando servicio en la Trinidad, Juan de Oviedo prestando servicio en la San Antonio, Pedro Pérez en la Concepción y el único sanluqueño, Juan de Córdoba. No sabemos más de él.
Los 4, ninguno volvió de la Vuelta al Mundo, no son conocidos, son sanluqueños de la microhistoria, podríamos decir, pero a mí me parece que se le tendría que rendir el homenaje, y por eso lo he dicho aquí. Me parece importante, y desde luego sin estos toneleros, sin esta microhistoria, sin estos micromundos, evidentemente la Vuelta al Mundo y todas las navegaciones posteriores y todo el marco histórico posterior hubiera existido, pero hubiera sido bien diferente. Muchas gracias. Y gracias, Carmen, por hablarnos de la tonelería en época de esa primera Vuelta al Mundo, y a todos los que han querido colaborar en este especial, en este 5º programa de cara a descubrir Sanlúcar y la primera Vuelta al Mundo. Nos vamos a despedir desde esta parroquia de la O, que hoy hemos recorrido su interior por distintos enclaves maravillosos y sobre todo llenos de historia, y lo hacemos también desde esta portada mudéjar de Los Pies, una portada labrada en cantería en tiempos del segundo duque don Enrique, y que en ese estudio de Fernando Cruz Isidoro y transcribiendo a Manuel Romero Tallafigo nos dicen que es la más importante de Andalucía, como Sanlúcar, una tierra única y que sin lugar a dudas tienen que venir a visitar. Nos vamos a marchar hasta el próximo programa. Seguimos descubriendo a Sanlúcar y la primera Vuelta al Mundo.